HTTP y HTTPS son protocolos utilizados para solicitar y transmitir archivos a través de Internet u otra red informática. Vamos a verlo de una manera más sencilla con un ejemplo. Dos pastores desde la cima de dos montañas se quieren comunicar para ver cómo pueden venderse sus ovejas. Están muy lejos el uno del otro. Se paran a pensar y deciden comprarse un aparato que emite pitidos para comunicarse. Así, el pastor con ovejas pitará una vez avisándole al pastor comprador de que quiere vender, y este le responderá con tantos pitidos como ovejas quiera comprar. Algo parecido ocurre con el protocolo HTTP. Es un acuerdo entre nuestro ordenador y la web con el que se entienden a la hora de intercambiar información. Así, cuando queremos buscar, por ejemplo, el tiempo en Donosti, le pedimos a Google esa información y Google nos responde con lo que sabe. Esto es exactamente lo que permite hacer el protocolo HTTP, que el proceso de petición y respuesta sea posible entre nuestro ordenador y Google u otro servicio. Con una navegación HTTP, toda nuestra información privada que compartamos está en peligro. Puede haber un ladrón informático observando todo lo que compartamos en nuestro ordenador, al acecho de nuestra información privada. En cambio, con una navegación HTTPS, la información que compartamos viaja cifrada, es decir, viaja en forma de caracteres que por sí solos no tienen ningún significado, pero que en realidad es nuestra información privada camuflada. Como ya sabemos, con HTTP nos pueden robar la información, pero también pueden modificarnos el contenido de los mensajes que enviamos y pueden hacer que pensemos que estamos enviando nuestros datos a lugares seguros. Por otro lado, con HTTPS la información que enviamos está cifrada, por lo que se esconde el contenido real. No se puede modificar el contenido de los mensajes y la información viaja de forma segura a donde queremos. Si queremos saber si estamos navegando con HTTP o HTTPS, solo tenemos que fijarnos en la parte de arriba de la pantalla, en la dirección. Si empieza por HTTPS, enhorabuena, estás navegando de forma segura. Un problema común cuando navegamos en Internet es que no podemos saber con certeza si la página es realmente quien dice. Es por eso que existe una herramienta que nos informa sobre si la página web es legítima. Su nombre es el certificado digital. Junto a la barra de direcciones, Chrome por ejemplo, nos pone "es seguro" en verde, lo que nos dice que un tercero ha comprobado oficialmente que la página es de quien dice ser.